Señor, te damos gracias por esta mañana, por habernos traído con bien el día de hoy, Dios mío. Bendice las alabanzas de hoy, Señor, y permite transmitir a la gente que viene, Señor, de ti, Dios mío, que conozcan de ti a través de estas alabanzas, Señor, y que conozcan de ti a través de la palabra que va a traer el predicador de hoy, Señor. Bendice a todos los de protocolo, Señor, a toda la gente que viene a ayudar en el culto de hoy, Señor, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. Amén. Hermanos, nos invitamos a ponerse de pie, vamos a cantar y adorar al Señor el día de hoy. Lo gritamos glorioso, te cantamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, nadie como tú.
se merece toda la gloria y toda la honra, poder y grandeza por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién se siente agradecido por tener delante al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos? ¿Quién se siente agradecido porque el Señor nos dio la oportunidad de estar aquí, que nos dio esa comunión una vez más con la muerte de Cristo Jesús, y que el cual no murió sino que resucitó, y por eso es que estamos aquí para conmemorar el nombre del Señor? Amén. Te adoramos, Padre Celestial, que a pesar de tantas cosas que hay en nuestra vida, tantas cosas que suceden, que muchas veces nos hace dudar, sabemos que siempre estás con nosotros y que nuestro corazón no debe de caber ninguna duda, porque sabemos que tenemos al Padre de todo el mundo, al Padre que nos escucha constantemente y que nunca nos va a dejar, porque Él nos ama, y con ese amor tan grande que Él nos dio, y que podemos agradarnos de lo que hace y agradecerle por tanta misericordia que tiene, a pesar de que somos seres humanos pecadores, y que no nos va a alcanzar la vida entera para agradecerle lo que ha hecho por nosotros. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, del sol oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. todo soberano.
grande y bueno es el Señor. Amén. Bendecido es el Señor. Buenos días, espero que todo esté muy bien, Dios los bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Torreyes, mejor conocido como Kiki. Ok, ya. Por si acaso. El día de hoy voy a estar presentando el devocional que trata sobre la fe. Un minuto. Ok, la fe, una palabra muy conocida por todos, pero vamos a ver bien cuál es su significado en la Biblia. En Hebreos 11:1 tenemos que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que estar seguro en algo. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, Señor, de poder compartir tu palabra, Padre. Te pedimos que, por favor, que esta palabra llegue a nuestros corazones, que caiga en tierra fértil, Señor, que podamos estar entendidos con lo que se va a hablar, Señor, y que seas tú a través de mí, hablando de la congregación, Padre, para que nuestros corazones sean transformados. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, estamos viendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tener una seguridad. Pero podemos hacernos dos preguntas. ¿De qué podemos tener certeza? ¿O sobre qué podemos estar convencidos? Podemos escuchar por allí a personas, creyentes o no creyentes, que dicen frases como: este año todo va a estar mejor, luego las cosas van a estar bien, lo mejor está por venir, y cosas de ese estilo. Y tenemos la tendencia a pensar que la fe es una cualidad que tenemos para ser positivos ante las situaciones que nos convienen. Pero hagámonos la pregunta de nuevo: ¿de qué podemos tener certeza y sobre qué podemos estar convencidos realmente? Todos deseamos algo y a veces esos deseos nublan nuestra visión. Vamos un momento a leer Jeremías 17:9 para ver qué pasa con nosotros. Tenemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Debemos tener cuidado de no sacar las promesas de Dios fuera de contexto, porque con el simple hecho de alejarnos un poquito, 1 milímetro, es suficiente para que ya lo que estemos creyendo no sea la palabra de Dios. Dios quiso decir algo en su palabra y es una sola cosa. Debemos tener cuidado de no irnos por los lados. Desear cosas en sí mismo no es malo. Todos podemos desear cosas, pero tenemos que tener cuidado de usar la fe como una especie de amuleto cuando a nosotros nos conviene. Podemos ver también ejemplos de personas que no se han preparado quizás para un examen y piensan que está bien, yo no voy a estudiar, pero yo tengo fe en que me va a salir bien porque yo confío en Dios. Él dice que para los que creen todo es posible. Pero resulta que el día del examen se presenta y no puede. O sea, ¿qué va a hacer una persona? Va a raspar. No va a lograr pasar el examen por más fe que tuviera porque no se preparó. Y Dios gobierna en todas las áreas de nuestras vidas, estudios, trabajo, pero Él quiere que nos esforcemos para lograr las cosas, no simplemente que sucedan como por arte de magia. Y allí es cuando podemos torcer un poco este significado de la fe. Y podemos preguntarnos entonces, ¿cuál es la única fuente de verdad en la cual podemos tener confianza plena? Y hermanos, la tienen en la mano. Todos acá. Está en la palabra de Dios. No en nuestros corazones, no en lo que nosotros deseamos con mucha fuerza, porque yo tengo fe que eso va a ser así. Si yo quiero comprarme un carro, pero no ahorro, por más fe que yo tenga, no va a pasar de esa forma.
Dios no me está prometiendo esas cosas. Tenemos que estar claros de que la fe va relacionada a lo que dice la Escritura. Veamos un momento Romanos 10:14, la primera parte de Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Versículo más adelante nos dice, en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando habla de cómo pues invocarán a aquel, ¿de quiénes está hablando? Está hablando de todas las personas, todo el mundo, cualquier persona. ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Y nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Siguiente lámina, por favor. Podemos ver que la fe tiene una relación directa con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Es así, no lo que dice mi corazón. Yo no puedo tener fe en que voy a pasar el examen para el que no estudié, o que me voy a comprar el carro para el que no estoy ahorrando. Pero yo podría decir que yo tengo fe en que los cristianos vamos a sufrir por Cristo. No es común que utilicemos la palabra fe con algo que suena así tan fuerte, pero yo, según la definición que vimos al principio de Hebreos, puedo decir que estoy convencido de que va a ser así, porque lo dice la Biblia. Espero que puedan ver como el contraste. A veces usamos fe solamente para cosas bonitas. Sí, yo tengo fe que me va a ir bien, pero no se trata de eso la fe. La fe se trata de confiar en la única verdad que hay. Solamente podemos tener confianza plena en lo que dice aquí. Así como tengo fe en que vamos a sufrir por Cristo los cristianos, también tengo fe en que Cristo va a regresar y que vamos a pasar la eternidad con Dios, porque aquí lo dice. Entonces, seamos siempre cuidadosos, seamos críticos y siempre procurando filtrar todo a través de la palabra. Para cerrar, vamos a mostrarles un video que habla sobre la fe. Bien, hermanos, vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por esta enseñanza, mi Dios. Permite que pueda llegar a donde tiene que llegar, Padre, a transformar los corazones de todos nosotros, que podamos entender que solamente tú tienes palabras de verdad, Padre. Solamente lo que tú dices en ese libro, las promesas, las profecías, es lo que en verdad debemos creer que va a suceder, no lo que diga nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a quitar la confianza en nosotros y a tenerla en ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Qué bien, qué bueno verlos todos aquí juntos, ver caras nuevas. Bienvenidos a todos los hermanos que nos están visitando por primera vez. De verdad estamos muy contentos que estén entre nosotros. Siéntanse en familia, de verdad, por favor. Los que vienen por primera vez, si pueden levantar la mano, no es para verlo ni nada, es para hacerle llegar un papelito. Entonces, si estás por allí, vienes por primera vez, bienvenido, Dios te bendiga, sigue viniendo, mantén tu manito levantada, que el protocolo te va a hacer llegar un papelito. También se nos olvidó mencionar algo muy importante. El domingo que viene va a haber un solo servicio. Hasta hoy es el último servicio. Entonces, hoy, básicamente nos quemaron a los jóvenes haciendo 2 servicios. El domingo que viene va a haber un solo servicio a partir de las 10 de la mañana aquí. ¿Qué día va a ser? El domingo, ¿verdad? ¿A qué hora? ¿Cuántos servicios? Uno solo. Entonces, no lo olvidemos, recordemos esa información. Mis hermanos, por la gracia de Dios, Él me ha permitido estar hoy aquí frente a ustedes hablando de su palabra. Estamos haciendo una predicación continuada y estamos viendo el libro de Gálatas, la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Galacia. Entonces, vamos a abrir un momentico nuestra Biblia, todos los que tengan Biblia. Los que no tengan Biblia, el protocolo está allá atrás, le puede hacer llegar Biblias prestadas para que la usen mientras estamos aquí. Libro de Gálatas, carta, mejor dicho, de Pablo a la iglesia en Galacia. La iglesia en Galacia era una iglesia muy interesante. Incluso la misma carta de Gálatas es una carta bastante interesante en todo el Nuevo Testamento. De todas las cartas que Pablo escribió y envió,
a todas las personas o a todas las iglesias siempre había una felicitación, un reconocimiento, una oración por esas iglesias. Algo interesante es que en la carta a los Gálatas no tenemos ni una sola felicitación, ni una sola oración, ni un solo reconocimiento que Pablo le esté dando a estos hermanos. Esto debido a una sola cosa: estaba pasando algo muy interesante en esta iglesia. El problema era que unos pseudo hermanos estaban viniendo desde Jerusalén y estaban dañando la obra evangelística de Pablo. Estos hermanos llegaron desde Jerusalén y se instalaron en la iglesia en Galacia y empezaron a confundir a los hermanos. Mis hermanos, hoy vamos a ver algo muy interesante. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de la ley? La ley. La ley en el contexto bíblico, ¿no? Hemos escuchado hablar de leyes gubernamentales y todo esto, pero la ley en el contexto bíblico, la ley. Hoy vamos a hablar un poquitico acerca de la ley, pero antes de entrar en la ley, quiero que aclaremos otra cosa muy importante para tener en cuenta al estudiar esta carta: el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿El Evangelio es portarse bien para que Dios me acepte? El Evangelio es: yo voy a dar la ofrenda para que Dios me acepte en su reino. El Evangelio es tratar bien a todas las personas y a los animalitos, amén. El Evangelio es ir a la iglesia todos los domingos y sentarse y cantar las canciones. Déjenme decirle, hermano, que aunque se oye muy bonito todo eso, nada de esas cosas es el Evangelio de Cristo. Vamos un momentico a la carta, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. ¿Lo tienen? Muy bien. Vamos a leer el versículo 3 al 4. Primera a los Corintios 3 al 4. Capítulo 15, versículo 3 al 4. ¿Lo tienen? Muy bien. Ya, yo estoy perdido aquí, porque tengo una sola mano. Aquí está. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4. Pablo dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Están conmigo? Síganme esta lectura muy importante. Fíjense qué es el Evangelio. Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Tenemos tres elementos del Evangelio aquí. Cristo, ¿qué hizo? Aquí lo tenemos, versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, ¿verdad? Versículo 4, y que fue sepultado conforme a las Escrituras, y no quedó allí. Él no quedó muerto. Sucedió algo muy importante que es la base de nuestra fe. Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. En pocas palabras, ya Dios había anunciado que esto iba a acontecer. Hermanos, Cristo vino, murió y resucitó por nosotros. Amén. ¿Eso queda allí? No. Cristo volverá por segunda vez. En ese mismo capítulo vamos a ir al versículo 19 al 24. Versículo 19 al 24. Vamos a ver el Evangelio completo. No se queda nada más hasta que Cristo resucitó. Capítulo 15, versículo 19 al 24. ¿Lo tienen? Dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. Cristo volverá y va a tomar el reino. Lo que se perdió en Génesis
va a volver a ser de nuevo el jardín puro y perfecto de Dios, con los hijos de Dios habitando frente a Él, junto a Él, estando en su presencia en santidad, en amor y en paz. Lo que se perdió en el jardín lo vamos a tener nuevamente cuando Cristo gobierne enteramente todo. Rebobinamos. El Evangelio es vida, muerte, resurrección y segunda venida de Jesucristo para establecer su reino. ¿Qué es el Evangelio? Vida, muerte, resurrección y segunda venida de Jesucristo. ¿Para qué? Para establecer su reino. ¿Qué les parece? ¿Está difícil? Eso es el Evangelio, mis hermanos. Cristo nos pide y Dios, como dice Pablo, nos clama, llama a través de los creyentes que nos reconciliemos con Él, que creamos en su Evangelio. Pero la carta a los Gálatas está introducida, entretejida en un contexto cultural muy interesante. Los hermanos que estaban viniendo de Jerusalén estaban confundiendo a los creyentes que habían creído en este Evangelio. Vida, muerte, sepultura y resurrección, segunda venida de Jesucristo. Ellos confundieron a los hermanos en Galacia, esos que habían creído, que habían degustado del don celestial, que habían probado la verdadera sensación de paz. Porque lo único que nos da paz es saber que estamos en comunión con el Padre. Estos hermanos llegaron y los confundieron, haciendo que su mente se fuera hacia otro lugar. Y vamos a hablar de la ley. ¿Alguien sabe qué es la ley? ¿Alguien puede definir una idea, decir, bueno, no hay respuestas equivocadas, estamos aquí para aprender, pero me gustaría que participáramos todos? ¿Qué es la ley? La ley en el contexto bíblico. Ajá, Becker, sí. Ok. ¿Qué es la ley? Bueno, la norma que establece un hombre para seguir el pecado. Ok, en el contexto bíblico podríamos decir que es la norma que establece Dios para ser seguida. Vamos a hacer un pequeño repaso y muy rápido porque no me quiero extender mucho. En la predica anterior me quedé sin tiempo, hermanos, y bueno, aquí esto de verdad está bastante interesante, de mucho aprendizaje. Si rebobinamos la historia, nosotros vamos a ver que Dios hizo un pacto con un pueblo que recién había sacado de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel. Dios los sacó de la esclavitud y Dios le dijo a Moisés: trae al pueblo y reúnelos en este mismo monte donde yo te estoy pidiendo esto, el monte Sinaí. Y el pueblo vino con Moisés y se reunieron en el monte Sinaí. Allí Dios le entregó al pueblo la ley, pero no solamente como, vengan, aquí está la ley, sino como un pacto. Interesante la palabra pacto. Pacto es un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? Si nos vamos a la parte legal, estamos de acuerdo en esto, pacto. Pero los pactos tienen cláusulas que cumplirse. Y si no se cumplen las cláusulas, ¿qué pasa si no se cumplen las cláusulas? Hay sanción, ¿verdad? Hay penalización si no se cumplen las cláusulas. Y Dios le dijo al pueblo a través de Moisés: dile al pueblo que tienen que cumplir con todos mis mandamientos y yo cumpliré. Si ellos cumplen con su parte, dice Dios, yo haré de ellos un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero ahí está la primera cláusula. ¿Qué debían hacer? Cumplir la ley. Tenían que cumplirla. Y como resultado del cumplimiento, ¿qué sucedería? Dios haría de ellos un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta allí? Dios prometió que eso sería así. Ellos debían cumplir. Pero había un problema inherente en el ser humano. Y ese problema es que nosotros no estamos capacitados para compararnos a un Dios justo, puro y perfecto. En pocas palabras, la ley vino a ser las justas demandas de Dios, la justicia perfecta que Dios exige. Eso era la ley. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? No matarás, no dirás falso testimonio. Lo tenemos, exactamente, lo tenemos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha podido
honrar a su papá y a su mamá todos los días, las 24 horas del día, siempre. ¿Alguno de nosotros ha pasado toda su vida hasta este momento sin mentir, sin desear lo que tiene otro? Ninguno. Y este es el gran problema, que la ley nos está mostrando que no podemos cumplirla. La ley nos está mostrando que no podemos ser como Dios, no podemos ser semejantes a Él en su santidad. En pocas palabras, la ley está mostrando como un espejo mi pecado. No puedo compararme a Dios, soy pecador. Quiero cumplir lo que Dios dice que debe ser una persona santa, pero cuando lo vaya a cumplir, ¿qué pasa? No puedo. La ley me está mostrando cuán pecador soy en realidad. Y eso es algo interesante porque ninguno de nosotros, si hacemos una pregunta, se considera mala persona. Yo puedo preguntarle a cada uno de ustedes y estoy seguro que ninguno me va a decir que usted mismo es mala persona. Sí, nos idolatramos a nosotros mismos y nos creemos buenos. Nos creemos buenos, pero no podemos ser semejantes a Dios. En pocas palabras, Dios entregó la ley al pueblo de Israel para mostrarle su verdadera santidad y lo que Él exige de quienes son sus hijos. Pero el pueblo de Israel nunca pudo cumplir esas demandas de Dios. Nadie. Imagínense esto, uno de nosotros se va un día, se va para la montaña de Montalbán y se interna en lo más adentro y dice, este día yo voy a cumplir toda la ley. Alejado de la gente, de lo mundano, de la música de Bad Bunny, de estas músicas, de toda esta broma, me voy a alejar de lo malo y voy a cumplir lo que Dios dice que debo ser. Y vamos a suponer esto es un supuesto, que en ese día usted logró cumplir los 10 mandamientos porque se alejó, pero al día siguiente bajó y volvió a pecar, volvió a ir en contra de la ley de Dios. Ese es el gran problema. Que no podemos ser perfectos. Intentamos, pero no podemos. Y la ley en nosotros produce dos cosas. Uno, frustración. Y dos, darnos cuenta de que no podemos. De que no podemos. Dios entregó la ley a un pueblo israelita. Y en toda la historia, escúcheme esto, en toda la historia de la nación de Israel, no ha habido ni un solo israelita que la haya cumplido, a excepción de Jesús. Ni un solo israelita ha podido cumplir la ley perfectamente. Nadie. Nombre que usted quiera, no ha podido. Ni fuera del pueblo de Israel, mucho menos. Mahatma Gandhi, María Teresa de Calcuta. Nadie ha logrado cumplir lo que Dios pide, por más bueno que sea. Hermanos, déjenme decirles que eso nos deja en un problema terrible. Porque la paga del pecado, dice la carta a los romanos, es la muerte. Dios, que es un juez, que es justo, que es perfecto, y no solamente eso, sino que es el dueño de cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes, el dueño de todo lo que existe, y Él como dueño dice, si tú no cumples, tú mereces la muerte. Ahora piensen en esto. Si ustedes tienen un juguete, un objeto, ustedes pueden hacer lo que quieran con eso. Si lo quieren romper, si quieren jugar, si lo quieren pintar, porque es suyo, ¿verdad? Todo lo que existe le pertenece a Dios. Y Dios ha declarado de que nosotros somos su pertenencia. Y si no cumplimos su demanda y pecamos contra Él, Él ha dicho que merecemos la muerte. Entonces estamos en un tremendo problema. ¿Se han fijado? Queremos agradar a Dios, pero no podemos porque somos pecadores y merecemos la muerte. La pregunta importante aquí hoy es, ¿cómo vamos a hacer para poder agradar a Dios? Todo esto es una pequeña introducción, no hemos entrado en lo que realmente vamos a estudiar. Pero quiero que vean esto. Imagínense esta historia, a ustedes les gusta imaginar, somos imaginadores, creativos. Imagínense esta historia conmigo. Un camino polvoriento, así como en Barinas, Gustavo. Un camino polvoriento, llega un hombre trabajador, todo el día trabajando en el conuco,
y sacó unos topochos, sacó cambur, unos guineos, sacó yuca, papa, y lo mete todo en un saco grandote. Se echa el saco al hombro y empieza a caminar por el camino hasta su casa. Camino polvoriento. Imagínense un tipo ahí sudando, ese sol de Barinas horrible, cargando ese saco encima, pesadísimo. Pasa un hombre en camioneta y le dice: súbete, te doy la cola. Y el hombre: oye, muchas gracias. Se monta en la camioneta con su saco en el hombro y se sienta atrás con su saco en el hombro. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? ¿Qué le parece cómo piensa este hombre? ¿Qué le parece? No soltó la carga en la camioneta, sino que estando en la camioneta quiso tener él mismo la carga, no descansó. Y algo muy similar es lo que estaba sucediendo en la iglesia en Galacia. Ellos venían de cargar con la ley, los judaizantes, los judíos en Galacia, venían de cargar con ese saco tan pesado que era la ley, que no podían cumplir, que estaban hartos porque no podían, estaban frustrados. Y han llegado a Cristo Jesús, el lugar en donde la gracia de Dios y la ley se juntan en un solo lugar, en donde hallamos la bendición que Dios ofrece para el cumplidor. El único que cumplió la ley fue Cristo Jesús, más nadie. Y algo interesante que dice la carta a los Romanos en su capítulo 8 es que Cristo Jesús nos da la justicia de la ley a todo aquel que cree. ¿Sabe qué es la justicia de la ley? Les hago una pregunta. Si yo cumpliese los 10 mandamientos, vamos a dejarlo en los 10, no en todo lo que dice Levítico. Si yo cumpliese los 10 mandamientos, yo sería bueno. Sí, supuestamente. Si yo cumpliese los 10 mandamientos completos, perfecto. Yo no mentiría, no diría falso testimonio, bueno, lo mismo. No tendría envidia, no sería mala persona. Sería bueno, en pocas palabras, si yo lo cumpliese, ¿verdad? Entonces, entendemos que sería bueno. Y por consecuente, si soy bueno, no hago nada malo, soy santo. Y por consecuente, si soy santo, obro con justicia, porque estoy perfectamente alejado de maldad y soy puro. Si yo pueda cumplir la ley, ese es un supuesto. Nadie ha podido, solamente Cristo la cumplió. Y Romanos dice que Cristo nos da la justicia de la ley, el ser bueno, santo, justo, puro y perfecto. Él nos las da como un regalo. Vamos a poner como los de la prosperidad. Repita conmigo: regalo. Es un regalo que costó mucho, pero Él no nos lo ha dado gratuitamente a nosotros. Él nos dio la santidad tan perfecta de Él, la justicia pura de Él, su verdad, y lo que Él es lo que yo soy por medio de la fe en Cristo Jesús. Vamos un momentico a Gálatas capítulo 4, versículos 3 al 7. Gálatas 4, 3 al 7. Eso es rapidito. Gálatas 4, 3 al 7. ¿Lo tienen? Dice así: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que dice el versículo 7: ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Nunca nos olvidemos que este pasaje está en el centro, siempre Cristo, donde todo confluye, la gracia y el perdón de la misericordia que Dios quiere tener con nosotros, la restauración que Dios quiere lograr con la humanidad perdida en Génesis. Ahora, la justicia y las justas demandas de la ley, todo confluye en Cristo Jesús. Y solamente, como dijo Quique en su devocional, solamente por la fe tenemos acceso a toda esta verdad. Tenemos acceso a todo.
El Evangelio es la vida, muerte, resurrección, segunda venida de Cristo para establecer su reino. Por la fe en Cristo Jesús lo tenemos todo. Únicamente a través de la fe. Ahora, recordamos en la ilustración del hombre cargando su saco de comidita de vianda, montado en la camioneta y no lo soltó. Déjenme decirles, mis hermanos, que ese hombre es la iglesia en Galacia. Ellos no quisieron apartarse de la ley. Recibieron a Cristo. Oye, qué bueno, gracias a Dios, solamente por la fe. No tenían que hacer nada, no tenían que hacer ningún rito, circuncidarse, cumplir con cuáles y tales cosas, nada más tener fe. Y ellos abandonaron la fe en Cristo para volverse a la esclavitud de intentar cumplir una ley que no pueden cumplir, que les da como resultado la muerte. ¿Qué les parece? Este es el contexto de Gálatas. Ahora vamos a estudiar lo que nos toca el día de hoy. Amén. Vamos a leer un momentico Gálatas del capítulo 4, versículo 8 al 11. Gálatas 4, 8 al 11. Estamos ahí mismo, en la misma carta, 8 al 11. Pablo dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo les dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes. Ese era el contexto de los pasajes que vamos a ver el día de hoy. Pablo estaba regañando fuertemente a la iglesia en Galacia. Tanto así que la palabra más fuerte que Pablo dijo en el Nuevo Testamento a una iglesia está aquí. Pablo les llamó a los hermanos de Gálatas, le dijo insensatos. ¿A usted le ha dicho alguna vez eso? Es una ofensa, pero insensato. Pablo le llamó, oh Gálatas insensatos. ¿Dónde está su pensamiento? Están como robots. ¿Qué pasa? No están razonando. Gálatas tontos. Vuélvanse a Cristo. ¿Cómo es que dejaron la paz y la seguridad y la tranquilidad de estar en Cristo Jesús a querer volver a la esclavitud de cumplir la ley y no poder? Y de condenarse ustedes mismos por cumplir la ley. Oh Gálatas insensatos. Pablo dice en el capítulo 1, dice que el que esté enseñando otra doctrina al evangelio que ya vimos en 1 Corintios capítulo 15, el que esté enseñando otra cosa que no sea eso, que no sea el evangelio que se recibe por la fe, Pablo dice sea maldito, anatema. Cualquier persona que esté enseñando otra cosa que no sea lo que Cristo reveló en su palabra, que caiga bajo maldición de Dios. ¿Ustedes saben qué significa caer bajo maldición de Dios? Si el diablo es malo, imagínense un Dios justo castigando el mal. El libro, la carta a los Hebreos dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios obra con justicia y castiga la maldad. Hermanos, los Gálatas estaban abandonando su fe en Cristo y se volvieron a la ley. Pablo los está regañando y los está hablando muy fuerte, muy duro en esta carta. Hasta el capítulo que llevamos, capítulo 4, Pablo está dándole hasta con el todo, como dicen por ahí. Les está dando con todo lo que tiene, porque quiere que los Gálatas de verdad entiendan que tienen todo en Cristo, que tienen que montarse en el camión y soltar la carga. Vamos a leer el versículo 12. En este versículo de Gálatas capítulo 4, versículo 12, Pablo está cambiando un poco del tono. ¿Saben cuando su papá les echaba ese regaño fuerte que les metía con cable y le daba durísimo? No, mentira. Que su papá los corregía duro. Eso era antes, ¿verdad, Mérida? Eso era antes. Que su papá los corregía duro, pero después, oye hijo, pero ¿qué pasó? Vale.
¿Cómo tú vas a actuar así? Venía esa parte como más mansa del regaño. Ajá, la enmienda. Esa es la parte en la que estamos aquí en Gálatas. Pablo ya les dio duro, ahora va a usar, oye Gálatas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? Gálatas capítulo 4, versículo 12, dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo les está diciendo a los hermanos en Galacia: yo, que era un judío de nacimiento, como dice en Filipenses, Pablo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al cumplimiento que exige la ley, intachable. Ese pequeño currículum que nos da Pablo en Filipenses, él viene de eso, él sabe que es cumplir la ley, él viene de todo eso, y le dice a los hermanos de Galacia: yo, que estaba bajo la ley, que recibí la gracia y el perdón y la tranquilidad de estar en Cristo Jesús, hice como que si estuviese bajo la ley para ganarlos a ustedes, no estando bajo la ley. Yo intenté cumplir los ritos del Antiguo Testamento y de la que exige la ley para presentarle a ustedes a Cristo crucificado como el cumplimiento perfecto de la ley. Pablo se hizo como si fuese judío nuevamente para presentarle a los hermanos de Galacia el Evangelio. Y Pablo ahora les está rogando: hermanos, así como yo hice eso, hagan ustedes ahora y vuelvan su fe nuevamente a Jesucristo. Así como pasó en aquella vez que yo me hice como ustedes, ahora ustedes vuelvan su fe plenamente a Cristo y a la salvación que Él ofrece por medio de la fe. Y con todo y a pesar de que los hermanos en Galacia eran en mayor parte judíos, Pablo dice: ustedes no me hicieron ningún agravio. No tengo nada que quejarme en contra de ustedes porque ustedes no me dañaron. Recordemos quién era el principal perseguidor de la iglesia y no era el diablo. ¿Quién era? Saulo. Y después que Saulo se convirtió al Evangelio, ¿quiénes continuaron ese legado de ser el principal perseguidor de la iglesia? Los judíos, los judaizantes. Pablo les está diciendo: ustedes, con todo y ser judíos, no me dañaron. Recibieron el Evangelio con alegría. Versículo 13, Pablo les dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié al principio el Evangelio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo le está diciendo: yo, por una enfermedad, llegué de casualidad a Galacia. Muchos dicen que posiblemente Pablo le dio malaria en su primer viaje misionero. Posiblemente, no, obviamente no lo sabemos. Pero imagínense la malaria. ¿Ustedes saben qué es la malaria? ¿A ustedes le ha dado paludismo o malaria? Eso te debilita, te da fiebre, te tumba, no puedes hacer nada. Es una enfermedad terrible. Y Pablo llegó posiblemente a Galacia por esa enfermedad para buscar ayuda o consuelo a algún médico que le ayudase en Galacia. Pero Pablo no se quedó reposando en Galacia, predicó el Evangelio aún estando enfermo y convaleciente de la enfermedad. Y algo interesante que Pablo dice es: yo, estando muy débil, ustedes no me desecharon ni me trataron por mal, ay, es enfermo, sino que con mucha alegría, aún estando yo en una condición deplorable, ustedes recibieron el Evangelio de Cristo y me recibieron a mí como un ángel, como a Cristo mismo. Pablo está haciendo memoria de aquel momento de felicidad en su primer viaje misionero, cuando la iglesia en Galacia recibió el Evangelio y estaban gozosos y alegres en el Señor. Imagínense ese momento de gozo de un pueblo entero alabando al Dios Padre por recibir el Evangelio. Ese momento de felicidad, ¿qué pasó con eso? Versículo 15, dice Pablo: ¿dónde está pues la satisfacción que estaban experimentando? La palabra satisfacción podríamos traducirla como bendición. Pablo le dice: ¿dónde está esa bendición que experimentaban? Porque yo les doy testimonio de que si hubieseis podido, si hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelo. Muchos creen que la malaria le afectó a Pablo en la vista, que incluso puede llegar a causar ceguera temporal.
Y Pablo le dice, en mi condición tan deplorable, enfermo, les presenté el Evangelio y ustedes me recibieron con tal amor de que si hubiese sido posible, se hubiesen sacado algún miembro de su cuerpo para mí. Lo recibieron con esa alegría, con ese amor fraternal, con ese cariño con el que solo se recibe a alguien que uno quiere mucho. Los que reciben visitas en su casa saben que hay visitas que uno quiere mucho y hay visitas que hacen como que no tengo café. Los hermanos en Galacia recibieron a Pablo como ese hermano que se recibe con cariño, con amor. Tanto así que le dieron en sus necesidades lo que él necesitase. Que tanto llegó a ser ese amor y esa entrega hacia el Evangelio y hacia el compartir que Pablo tuvo con ellos, que lo consideraban como a Cristo mismo, como si estuviesen recibiendo a Jesús. Una pregunta, si Jesús le dice, voy a visitarte mañana, ¿cómo lo recibe? Todos los honores, la casa limpiecita, le daste la cama más cómoda de la casa. Bueno, le saca jabón Dove, lo más caro, porque un invitado de honor. Y Pablo dice, ustedes me recibieron de esa misma forma, con mucho cariño, con mucho honor, estuve yo entre ustedes. Tanto así que si de ser posible me faltaba un brazo, ustedes se lo sacaban y me lo daban a mí. Imagínense el cariño y el afecto que habían vivido en ese primer viaje misionero. Versículo 16, Pablo les dice, me he hecho enemigo de vosotros por decirles la verdad. Ahora, ¿vieron cómo Pablo voltea la papeleta? Y dice, estamos chévere, qué bello ese momento, qué precioso, los tengo en mi corazón y sé que ustedes en el suyo también, pero ahora soy su enemigo por haberle presentado el Evangelio que se recibe por la fe en la obra de Cristo Jesús. Me dice su enemigo por hablarles de la verdad, por hablarles de que en Cristo somos cumplidores a través de su mérito y su obra. Me dice enemigo por eso de vosotros. Versículo 17, y aquí Pablo empieza a mencionar a los judaizantes y dice, estos judaizantes tienen celo por vosotros, pero no para el bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celos por ellos. Ellos querían causar división y adoración hacia ellos. Los judaizantes no querían que ellos adoraran al Señor. No les interesaba ni siquiera que ellos cumpliesen la ley en verdad. Solamente querían que ellos se apartaran de la fe en Cristo Jesús. Ellos ni siquiera les interesaba el cumplimiento de la ley. Querían trastornar el pensamiento de ellos. Querían confundir el Evangelio, dañarlo, adulterarlo. Y eso fue lo que estaban logrando. Pablo les está llamando a la reflexión y dice en el versículo 18, les dice, hermanos Gálatas, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, no solamente cuando yo estoy presente, sean consecuentes en su conducta. Si cuando yo estoy presente ustedes aman al Señor y están dedicados a la obra, sean así siempre. No solamente cuando yo estoy con ustedes y me voy y hacen desastre, sino que sean siempre consecuentes con la verdad que han recibido. Hermanos, este versículo 19 es la única palabra que Pablo menciona como hijitos. Juan la usaba mucho, Pedro incluso la llegó a usar, pero esta es la única vez que Pablo les dice, en ese sentido fraternal, de amor, de consideración a una iglesia, les dice, hijitos. Imagínense el cariño tan profundo que Pablo está demostrando por ellos. Les dice, hijitos míos, los quiero tanto que por ustedes siento que estoy sufriendo nuevamente dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La mujer cuando está en el proceso de parto, dicen que es uno de los dolores más fuertes. Solamente lo supera, ya ustedes saben, la fiebre en los hombres. Dicen que el dolor de parto es uno de los más fuertes de todos. Pero la mujer está en su trabajo de parto con las contracciones. Pero cuando nace el niño, ¿qué siente? Alegría, felicidad.
qué bello. Y aún con la bolsa y el líquido los besan y tú, bueno, eso es amor. Eso es amor. Pablo les está diciendo a los hermanos en Galacia, estoy como con dolores de parto, sufro de verdad ese dolor tan fuerte de que ustedes se estén separando de la verdad. Y eso solamente será solucionado hasta que la imagen de Cristo sea forjada en ustedes. Como dice ese pasaje, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y dice Pablo en Romanos que Dios nos ha destinado a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Estamos llamados a ser como Cristo. Y Pablo les está diciendo a la iglesia, hermanos, mi deseo es que ustedes de verdad lleguen a ser semejantes a Cristo completamente. Y en el versículo 20, y ya para ir cerrando, Pablo les dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo. Quisiera cambiar de tono, pues me dejaron loco. Estoy perplejo. No sé qué pensar de cómo están actuando. El deseo de Pablo era no enviar esta carta. Era estar en Galacia con ellos, hablando con ellos y tratando lo que estaba pasando con los judaizantes. Pablo quería que ellos cambiaran su conducta. Todo ese amor fraternal, todo ese cariño que había pasado, todo lo que ellos sufrieron por el Evangelio, ahora lo están desechando. Lo están desechando. Se montaron en el camión de Cristo, se montaron en Cristo Jesús con la carga de la ley y la soltaron. Recibieron ese Evangelio con alegría y ahora, estando en el mismo camión, se volvieron a montar la carga. Y hay una cosa muy interesante que Pablo usa en esta carta. Pablo dice, los que se quieren justificar por la ley, piensen en esto, se desligan de Cristo y caen de la gracia. A mí me encanta Romanos, el capítulo 8 de Romanos, porque dice que nada que exista, visible o invisible, que no entendamos ni conozcamos, nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Pero los que se quieren justificar por medio de la ley se desligan de Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Se están separando ellos mismos del Evangelio y de Cristo Jesús, de la gracia, quieren caer. Sinceramente, esta es una de las cartas más fuertes que Pablo ha escrito. Y para nosotros quizás no tenga mucho sentido el cumplimiento de la ley hoy en día, porque muchos de nosotros no cumplen la ley y sabemos qué es eso. Pero hay algo que sí hacemos, y es querer ser aceptados por Dios por mi propio esfuerzo. Así como los judíos querían que Dios los aceptara porque ellos se esforzaban tanto en cumplir la ley. Así como Caín quería que Dios aceptara su ofrenda y lo aceptara a él porque él trajo lo mejor de su siembra a Dios. Y él no se acercó con el sacrificio que Dios pedía. ¿Cómo está usted hoy en día? ¿Confiando en tu propio esfuerzo, creyendo que Dios te va a aceptar, creyendo que eres bueno? ¿O estás confiando en la provisión del sacrificio que Dios ya hizo? El sacrificio perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Como los Gálatas? ¿Confiando en tu obra, en tu fuerza superior, en tu buena moralidad, en tu buena imagen, en tu posición de negocios? ¿Cómo te estás acercando a Dios? ¿Te estás acercando a Dios de esa manera, con orgullo en tu corazón, como lo hizo Caín? ¿Te estás acercando a Dios como el pueblo de Israel? Los necios israelitas que siempre querían que Dios los aceptara por su buen comportamiento. ¿O te estás acercando humildemente y con fe, sabiendo que tú no tienes nada bueno que Dios pueda ver en ti? Lo único que tenemos es el Evangelio en Cristo Jesús, la fe por medio de la obra de Jesucristo para ser aceptados por Dios. Mis hermanos, puede que hoy en día estemos como la iglesia en Galacia, no yendo a la ley, pero sí yendo a nuestro propio esfuerzo. Y Pablo hoy nos está diciendo, hijitos míos, vuélvanse a Cristo Jesús, vuélvanse a Él.
La Biblia dice que todo el que viene a Cristo, Él no le rechaza. Todos hemos sido llamados para ser reconciliados por Él. Todos tenemos el llamado de Cristo Jesús a ser salvos por medio de Jesucristo. En pocas palabras, cada uno de nosotros está llamado a creer en Jesús para salvación. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra nos habla, Padre. Gracias de verdad, porque tú has dejado tantos recursos, Señor, para llamarnos la atención y volvernos a tus caminos, Padre. Permite que hoy la exposición de tu palabra, Señor, nos sirva, Padre, como un llamado a nuestros corazones para ser humildes, para acercarnos nuevamente a ti, Señor. Pero no por nuestro propio esfuerzo, sino a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, el único a quien tú has aceptado. Padre, no hay nadie más bueno que tú, Señor, no hay nadie más santo y puro que tú. Cada uno de nosotros que está aquí, que ponga su confianza en ti, Señor, yo sé que tú le vas a aceptar, Padre Santo. Ayúdanos a tener esa fe, Señor, salvadora. Aumenta la fe, Señor, en nosotros. Queremos, Padre, ser realmente tus hijos, Señor. Hermanos, si alguno de ustedes está hoy aquí y de verdad está sintiendo que Dios te está llamando por medio de la palabra, no seas duro, Señor. Arrepiéntete, humilla tu corazón delante de Dios. El deseo de Dios es salvarnos, pero no para nuestra gloria, sino para la gloria suya. El Padre, en quien ha dado a su Hijo único para que todos podamos ser salvos por medio de la obra que Él ha hecho. Nosotros no somos nada, Señor, nosotros no hacemos nada. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Tuyo fue, Señor, el querer salvarnos, Padre Santo. Recibe, Padre mío, a cada uno de mis hermanos que está aquí en este momento, Señor. Y si nosotros somos como la iglesia en Galacia, Padre, perdónanos por nuestra incredulidad, Señor. Perdónanos por nuestro corazón endurecido. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor, en fe. Señor, ayúdanos a dejar de confiar en nosotros mismos, Padre Santo. Tú a veces quiebras todas nuestras defensas, Señor, todos nuestros orgullos, para que nosotros simplemente podamos decir: estoy aquí, Padre Santo, sálvame. Diga el fuerte: débil soy, por la obra que ha hecho Jesucristo en nosotros, Padre. Nadie es nada aquí, Señor. Tú lo eres todo. Tú eres el centro. Tú eres la salvación. Tú eres el sacrificio perfecto por el medio en el cual somos salvos, Padre Santo. Padre mío, permite que mis hermanos no puedan estar tranquilos, Señor. Inquiétale su mente, su corazón, que el Espíritu Santo nos esté contristando cada vez que nos separemos de ti, Padre Santo. Amén y amén.